Leonel es el político dominicano, el líder que se ha beneficiado más de la era de la comunicación. Es el producto político mejor trabajado mediáticamente por su formación, por el conocimiento, por el manejo temático. Pero a lo interno de su partido, la gran sorpresa fue la siguiente, y los politólogos, cuando Leonel llegó en el 96, tú te pones a revisar los artículos de opinión de todos los cientistas políticos del país y de los sociólogos. Nosotros teníamos una gran preocupación porque un muchacho sin experiencia ninguna en el poder público llegar a dirigir una sociedad tan convulsiva y compleja como la dominicana, de la mano de dos liderazgos como Bosch y Balaguer, o sea, el traje que se iba a poner era un traje pesado. Pero la gran sorpresa fue cómo él se rediseña inmediatamente, desarrolla inteligencia emocional, racional, y se convierte en lo que es hoy. Pero ¿cuáles hechos políticos ayudaron a Leonel Fernández a lograr ese imponerse sin imponerse sobre esos compañeros que de alguna manera lo denostaban porque te ha aparecido aquí, que nunca ha sido ni diputado, nunca ha sido alcalde pedáneo, un intelectual que vive leyendo muchísimo y cosas, muy... o sea, era así la cosa, pero era así. En Leonel... Dolió, compañero, esas primarias del 95, dolieron, compañero. Yo pienso que el factor clave fue el control de las emociones. El control de las emociones ha sido el punto para evitar las guerras y para mantener la paz. O sea, tú me puedes decir todo lo que te dé la gana ahora mismo, y si yo tengo control emocional, yo me quedo tranquilo y te respondo en 20 o 30 o en 100 años. O sea, él tiene control de las emociones y eso le permitió a él revestirse de una coraza, de modo que esos dardos de sus compañeros y de adversarios no lograron penetrarle ninguno. Entonces, él se enfocó en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal. Primero, se desarrolló en su interior, porque para que un liderazgo perdure tiene que tener una inteligencia intrapersonal, o sea, su yo interno tiene que estar conectado con su yo externo. Leonel es lo que comunica. La mayoría de los políticos son simuladores. Entonces, uno a veces tiene los consultores políticos, tenemos que convertir a los políticos en actores, en ponerlo a que asuman un papel que ellos no son, y por eso pierden confianza y credibilidad con mucha facilidad. Sin embargo, los adversarios de Leonel Fernández, y es una crítica que uno ha escuchado mucho, hablan de que los líderes deben conducir a los pueblos, más allá de lo que un pueblo en determinado momento puede querer, sino hacia donde al pueblo que yo dirijo le conviene. Y esta crítica de los adversarios a Leonel Fernández habla de que parte del éxito de Fernández tiene que ver con un pragmatismo terrible, de hacer lo que se tenga que hacer para mantener el poder, para estar en el poder, más que guiar el país más allá de las preferencias de un momento, como el problema de ser poco confrontacional. Y para transformar un país más allá de lo físico, dicen los adversarios de Fernández, hay que confrontar y ganar pleitos y avanzar. Se critica mucho a Fernández un poco del arte de lo posible, sin antes haber luchado por lo imposible. Sino, bueno, a mí me conviene esto, yo hago esto, me conviene mañana esto y voy. Háblame de esa crítica, no es que es la que uno más ha escuchado. ¿Siempre? Ellos están equivocados. El liderazgo de Leonel tiene mucha adrenalina. Esa es una de sus naturalezas. La filosofía de gestión de Balaguer partía del manual de Nicolás Maquiavelo y de Azorín. Cuando las aguas están tranquilas, manténgase tranquilo sobre ellas. Cuando estudio el recorrido del liderazgo de Leonel Fernández, me doy cuenta que él, cuando él inicia un proceso y luego él lo sustituye por otro proceso al final. Cuando tú ves cómo este hombre se embarca en un proceso de reforma integral a la Constitución de la República,
teniendo mayoría en ambas cámaras, teniendo prácticamente todo el poder político, porque él entendía que era el momento de hacer eso, porque había una deuda con el sistema democrático, e inicia un proceso que puso a prueba su liderazgo. Entonces, ese es un liderazgo dinámico, con mucha adrenalina, y ahí es que ellos no han podido colocarse a su lado. La inmensa mayoría de los políticos dominicanos han tenido que asumir el error secundario de ser críticos de las acciones de Leonel Fernández, porque él va a una velocidad muy intensa en pensamiento y en acción política, y ahí es que él ha logrado la supremacía. ¿Y hasta qué punto, ellos no punto, podrán colocarse a su nivel? ¿Y hasta qué punto, Belarminio, el asunto de que Leonel sea un visionario que siempre está mirando más allá del bosque, no vea la grama donde está pisando? O sea, estoy buscando argumentos que he escuchado en estos últimos 15 años de crítica a Leonel Fernández. Es más un estadista que un jefe de gobierno. En el día a día se le pasan el bingo. Esa es una de las teorías que yo analizo. Se llama la teoría de la inteligencia práctica, de Peter Senge, en su obra La Quinta Disciplina. Cuando yo comencé a estudiar ciencias políticas, inmediatamente me ubiqué en el ciclo post-Trujillo, porque ahí es que nace la democracia. Puse una fijación especial en Juan Isidro Jiménez Grullón, en Juan Bosch y en Joaquín Balaguer, por la dimensión intelectual de estos tres personajes y sus aportes a la construcción de la conciencia colectiva en el estadio de la democracia. Pero me hice un interrogante de entrada: ¿y por qué Juan Isidro Jiménez Grullón, un hombre con un pensamiento tan profundo, no pudo calar políticamente? Hizo un partidito y una vez tuvo que disolverlo porque nadie lo siguió. Porque era un intelectual. Cuando busqué sus libros, hice un gran esfuerzo, fui y compré sus libros. No pude entender ni una página ni un párrafo. Entonces me di cuenta que el pueblo no pudo entenderlo, porque no tenía una inteligencia práctica. Balaguer y Bosch tenían una inteligencia práctica y al mismo tiempo desarrollaron un carisma intelectual. Leonel tiene un carisma intelectual y una inteligencia práctica. ¿Cuál es el gobernante dominicano que ha dado pasos más firmes hacia la democracia participativa? Leonel Fernández. Tú buscas desde las cumbres, los consejos barriales, provinciales. Al principio decíamos, y yo me inscribo, porque escribí un libro titulado Proceso Político, donde yo en el 98 planteaba que esa actitud de Leonel hacia la sociedad civil se debía a que no tenía Congreso. Todos al principio partíamos que era que no tenía representantes en el Congreso, y para gobernar estratégicamente debía mirar hacia la sociedad y articular un nuevo actor social que le ayudara a la gobernabilidad. Pero después vemos que Leonel, con todo el Senado, con mayoría en la Cámara de Diputados, sigue más activo hacia lo social. Entonces tiene una inteligencia práctica y ahí logra una superioridad sobre ellos. O sea, eso se parece mucho al pragmatismo. Cuando uno ve, sí, porque si tú, hacer lo que se tenga que hacer. Tienes el don de la sabiduría, y si tú tienes los conocimientos, y si tú solo es culto para tu uso, y tú no transmites esos conocimientos a través de un ejercicio práctico al pueblo, entonces tú no puedes convertirte en un líder de las mayorías. ¿Y cómo Leonel logra sumar la base social de Bosch y Balaguer y parte de la de Peña Gómez y mantenerla después de 3 periodos de gobierno? Eso es a través de una inteligencia práctica. Es que este hombre tiene la zapata del conocimiento, tanto en las ideologías, en la tecnología, tiene una visión de futuro que la actualiza permanentemente y al mismo tiempo tiene los pies sobre la tierra. Entonces, tú tienes una clase política que quieren adversarlo, quieren acusarlo de teórico, pero la debilidad de ellos es que no dominan teorías, y cuando vienen a un medio de comunicación te hablan por pincelada, y cuando van a una rueda de prensa leen una notita de prensa y los periodistas tienen que sacarlo corriendo, los asesores, para que los periodistas no se lo coman. Frente a un político bien terminado como este, conceptualmente, él seguirá reinando en el escenario por las próximas décadas, porque estamos en la sociedad de la comunicación. Décadas. Pero todos tenemos Pregúntalo ahora, líderes, que yo tengo una aquí. Líderes y personas comunes y corrientes, como quien te habla,
luces y sombras. Yo quisiera que me hablaras de las sombras de ese líder político, que es Leonel Fernández. Cousens y Posner, dos de los grandes de la ciencia del liderazgo, ellos dicen, todo liderazgo tiene debilidades, pero los grandes líderes tienen las fortalezas muy desarrolladas y eso hace que las debilidades no se vean, que no se les juzgue por las debilidades. Y esa es la gran verdad. No, pero dime las debilidades, al margen de la teoría política. Leanne te dice que de Harvard, la más reciente, la más grande de los Estados Unidos en este momento, los académicos tenemos que evaluar a los líderes, porque ningún líder puede evaluarse a sí mismo. Y al evaluar el desempeño de los líderes, hacemos que ellos mejoren, que la democracia funcione mejor y definimos los rieles sobre el liderazgo. ¿Pero qué tú crees que deba mejorar el presidente Fernández y su liderazgo? Yo pienso que el liderazgo de Leonel, él se ha ido rediseñando, pero las partes que yo veo en él de mejoría, porque yo soy un consultor del presidente Leonel Fernández, o sea, y por ejemplo Leonel ahora va a un descanso de 4 años y en esos 4 años hay puntos de él que deberán ser rediseñados para un retorno más completo. Por ejemplo. ¿Cuáles? Sí, nosotros hay que trabajar porque hay que readecuarlo no a cada cancela. momento. Vamos a hablar. No pero, cancela, por ejemplo. No cancela. Ese es el punto. Por ejemplo, no cancela. Cuando se hacen las encuestas. Por ejemplo. Cuando se hacen las encuestas, siempre el punto que la población entendió que Leonel debía ser más fuerte. Okay. Algunos académicos. ¿Tú compartes eso de la permisividad? No, yo lo explico en el libro. Algunos académicos adversarios, entonces ahí escriben haciendo alusión al carácter. Ese es el punto, al carácter. Yo hago un ejercicio para analizar el carácter de Leonel Fernández, porque yo vengo de una escuela también semi-autoritaria. Tú eres seguidor del Balaguer, estudioso de Balaguer. No más preguntas, magistrado. Entonces, hay una cultura todavía autoritaria. Y la población se acostumbró a un tipo de liderazgo que daba su pecozón sobre la mesa. No, pero perdóname. Déjame hacer el análisis. Claro. Es para poder responder. A Leonel Fernández, porque perfecto no puede ser. Es para poder responder. Se acostumbró a ese tipo de liderazgo. A un liderazgo que cuando un funcionario se equivoca, públicamente le da su reproche y hasta lo destituye. Entonces Leonel vino con un estilo particular. Entonces Leonel... O sea que no es un defecto. Porque si hubiese sido un defecto, él no hubiese logrado el retorno en el 2004 con un 56 y en el 2008 perfecto. Con un 55. Entonces la conclusión es que no hay nada que reprochar. O sea, tú analizaste el liderazgo de Leonel Fernández, me has contado las luces y no hay una sola cosa que tú como consultor de comunicación y que has leído más de 30 obras sobre ese tema para escribir este libro, me puedes decir, bueno, mira, yo pienso que el presidente podría mejorar en tal o cual cosa. Yo solo hay una parte que es la sincronización entre el liderazgo y su partido. Y en el texto analizo, por ejemplo, después que hicimos la reforma constitucional, que es el acontecimiento más trascendente del siglo XXI dominicano. Poco después, los legisladores de su propio partido comenzaron a actuar de forma totalmente, con criterios opuestos al espíritu concertador que logró Leonel, ese pacto social con dimensión de pacto político. E inclusive trataron de, con una mayoría simple, aprobar normas que requerían de una mayoría absoluta. Entonces yo pienso que lo que hay que mejorar en el futuro es más bien una comunicación partido líder y que la dirigencia del Leonel PLD... Fernández debe mejorar su comunicación con los otros líderes del PLD. Ellos deben entender que ellos deben entender. Si son ellos que tienen que entender a Leonel, no es un defecto. Lo que pasa es que Leonel ha logrado en 3 ocasiones 2 dígitos de votos que no lo sacan. Sí, pero lo que queremos es, lo que pasa es que una sola sombra. No, es que la sombra... Porque yo soy buena gente, pero hablo demasiado. No, es que la sombra... Bueno, ese es mi defecto. La sombra que le estudien
los seguidores de otros líderes o sus adversarios. Pero entonces no si objetivo, yo identifico alguna sombra en él, tú la callas. No, yo le haces un informe secreto. Trato de sugerirla para que él la mejore. Pero en el libro no. No, porque es un libro sobre las claves de su éxito. Tráeme la cuenta y cámbiame la mujer gorda. Si yo o sea, aquí hay una clase académica que se dedica. O sea, él no ha metido la pata, no hay algo que se pueda mejorar. Él después que se fue Danilo, por ejemplo, se ocupó más del día a día. No hay liderazgo esa crítica, por ejemplo, mejoró su desempeño. Pero entonces, hale la crítica de que cuando estaba con Danilo descuidaba el día a día y se lo dejaba a Danilo, por ejemplo. Es que fue distinto. O sea, la presencia de Danilo en el Palacio Nacional le permitió a Leonel una tranquilidad para desarrollar un pensamiento sistémico e integral. Lo que pasa es que el hecho de tú tener un líder y un gerente a la vez, eso trajo grandes beneficios para la sociedad dominicana. Que esa manera de analizar el personaje de Leonel Fernández te va a quitar credibilidad frente a los lectores. Yo creo que aquí hay poca gente más bochista que quien te está hablando. Y siempre lo he dicho públicamente. Ahora, podemos hacer un programa un día sobre Don Juan y yo te voy a decir lo que desde mi óptica eran limitaciones de Don Juan. Entonces, tú decirme que Leonel Fernández es perfecto. No, la perfección no existe y lo digo en la introducción. En este caso parece que sí. No veo en este momento en Leonel Fernández no hay nada ninguna debilidad trascendente que amerite ser objeto de estudio. Porque si tú le encuentras, le haces un informe secreto. Es un líder en rediseño, un hombre que escucha, y tú lo sabes muy bien. Esas son sus luces compartidas y yo se las celebro muchísimas veces. Un hombre que pero dime una diferencia, porque yo también lo quiero mucho. Yo en Leonel Fernández. Pero vamos a buscar cierta objetividad. Partiendo de la ciencia del liderazgo, que ese es un libro enfocado en la teoría de la ciencia del liderazgo, no veo ahora mismo una debilidad importante que amerite de ser objeto de estudio. Bueno, vamos a tener que esperar. El libro está y es un desafío y espero que los que siguen otros líderes escriban textos. No, porque no va a servir entonces. Para que nos vayamos a un debate. No, porque si ahora Pepe Goico me escribe sobre que es un intelectual, Pepe Goico, la gente está equivocada. Pero hay que ver es un abogado con maestría. Hay que ver si el líder de él recite un estudio en base a la teoría de la ciencia del liderazgo. Pero si lo hace como lo has hecho tú, que no quieres destacar un solo mérito. Por ejemplo, oye, debiste decirme que llega tarde a los sitios, porque Leonel Fernández, si tú lo atrapas saliendo del despacho y él te ve y comienza a hablar contigo, se le olvida que él va a poner tú no puedes tomar, aunque sea eso, tú no puedes tomar, aunque sea que llega tarde a los sitios, de esa dimensión, un estudioso enfocar parte de su vida a evaluar un líder en base a una teoría de la ciencia del liderazgo para después venir a un medio de comunicación como este a caer en pequeñeces. No, Belarmino, que tú has analizado el liderazgo. Que está evaluado de forma objetiva. Pero es que tú has analizado. Un liderazgo como Leonel, yo no voy a venir aquí a que un día llegó tarde a un lugar. No. Eso es un exceso mío. Yo lo que te estoy pidiendo es que si tú analizaste el liderazgo de Leonel Fernández y tenemos 33.8 minutos hablando de las luces de Leonel Fernández, cosas que creo que en su mayoría compartimos, la decencia, el visionario, que estudia, que se ha formado. Tú hablas con el presidente, deja de hablar y te vuelve a hablar dentro de 6 meses y notas que es una... Cada día las luces de Leonel Fernández están ahí. Ahora, si tú escribes un libro de 400 páginas del liderazgo de Leonel, que no haya un solo aspecto que tú consideres que el presidente debería mejorar. Hay varios sobre todo ahora que él sale del poder. Hay varios. Posiblemente vaya a Naciones Unidas, ya no vuelva más, se quede como líder del partido. Maquines, tú tomar a Leonel en el contexto histórico, en el 96, y traerlo a lo que es hoy. Es un personaje en permanente rediseño. Pero que esas son las luces que hemos celebrado aquí contigo, aplausos. Pero yo lo que te pedía, ya veo que es imposible, era que si tú estudiaste a un liderazgo, me dijera por lo menos alguna limitante, porque el doctor Balaguer tenía sus luces, ¿quién puede negársela? Pero todos recordamos la sombra. El único punto que yo como estadista y líder le sugiero a Leonel Fernández, y lo he hecho varias veces en varios programas, es que fuera más dinámico en la revisión de su estructura de mando. Pues, lo hemos logrado. Profesor, muchísimas gracias. Entonces, próximamente vendremos a hablar
de Margarita. Del libro de la doctora, pero búsqueme un defecto de la doctora. Sí. No, desde ahora te lo digo, o sea, venme a contar las luces de doña Margarita, pero tiene que decirme que es zurda. Tú dices, no, que es zurda, búscale un defecto, dime, allántame aunque sea. Porque Einstein, Clinton, esa gente son zurdos, y los zurdos han llegado demasiado. Óyeme, después del 17 nos vamos a encontrar aquí. Okay. Ahora, necesito que vayas pensando un defecto de la doctora. Pero te espero el 17 en Funglodia ya. Sí, esta vez yo no pude ir porque estoy precisamente en libros. Ya hablaremos fuera del aire del libro que vamos a publicar. Gracias, Belarminio Ramírez, autor de Leonel como paradigma, descifrando las